Sí, pero no se enoje. Aprendiendo a controlar nuestras emociones antes que ellas nos controlen a nosotros. Saludos para todos. Qué privilegio estar juntos para estudiar hoy la palabra del Señor. En los estudios anteriores hemos dicho que Sansón no tenía control de sus propios actos. Luego dijimos que Sansón no tenía control de sus propias emociones. Y hoy vamos a decir que Sansón era un hombre descuidado y malagradecido con las bendiciones y regalos de Dios. La fuerza que Sansón tenía no era propia. Era un don de Dios, un regalo que Dios le había hecho para que lo sirviera. Pero a Sansón no parecía importarle mucho ese regalo, pues en vez de usarlo para la gloria de Dios, lo usaba para satisfacer sus propios deseos, sus emociones egoístas y para dar rienda suelta a su amargura. Sansón hizo un voto con Dios que se llama voto nazareo, y la señal material de este compromiso con Dios era que nunca en su vida se cortaría el cabello. En Jueces capítulo 13, versículo 5 lo leemos de la siguiente manera: pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Sansón no tenía que olvidar que era una persona diferente porque había sido escogido para ser consagrado a Dios. Su fuerza no provenía de su pelo, sino del voto que había hecho con Dios. Para Sansón, cuidar su pelo era como decirle a Dios: Señor, voy a vivir para ti todos los días de mi vida. Sin embargo, en el capítulo 16 de los Jueces vemos a Sansón permitiendo que una prostituta juegue con su cabello. Es que Sansón no valoraba su vida espiritual. Es que Sansón era una persona descuidada y malagradecida con las bendiciones de Dios. Este fue el error más grave de su vida. Sansón no valoró sus votos y su compromiso con Dios. A Sansón le fallaron todas las mujeres que tuvo, pero él nunca pudo mejorar esta área de su vida. Le falló a la primera, como leemos en Jueces capítulo 14, versículo 15. Al séptimo día dijeron a la mujer de Sansón: induce a tu marido a que nos declare este enigma. Le falló la segunda, como leemos en Jueces 15:2. Y dijo el padre de ella: me persuadí de que la aborrecías y la di a tu compañero. Le falló la tercera, como dice Jueces capítulo 16, versículo 5. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su fuerza. Imagínese usted, Sansón podía dudar del amor de sus padres, podía dudar del amor de Dios, pero nunca cuestionó el amor de las mujeres que tuvo, que lo engañaron. Es que cuando somos descuidados y malagradecidos con las bendiciones que Dios nos ha dado, caemos en una clase de ceguera que podemos ver cualquier cosa, menos lo que nos conviene. Nos ponemos tercos, nos alejamos de Dios y la gente que intenta ayudarnos no lo va a poder conseguir. Jueces capítulo 16, versículo 9 dice que Dalila tenía hombres escondidos en su propia habitación para hacer caer a Sansón en una trampa. Pero Sansón estaba tan ciego que no le dio ninguna sospecha ni ningún temor y se quedó profundamente dormido en sus brazos. Cuando el diablo ciega a las personas, no hay lógica, no hay consejo, no hay advertencia, no hay temor que los haga reaccionar. Sansón pensó que podía jugar con fuego sin quemarse. Pensó que podía jugar con la tentación y escapar sin ser dañado. Pero la Biblia dice en Proverbios capítulo 6, versículo 27 y 28: ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre en brasas sin que sus pies se quemen? Y Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna.
Sansón comenzó a fallar en cada paso de su vida. En cada relación que tuvo mostraba su gran debilidad y descuido espiritual. Y lo peor es que estaba tan ciego que no podía ver su realidad ni escuchar a nadie que quisiera ayudarlo. Por eso es tan peligroso cerrar nuestros oídos a los consejos de la gente madura que nos rodea. Y lo que es peor aún, no tener cerca de nosotros gente con madurez espiritual que pueda ayudarnos. El versículo más triste de la historia de Sansón es este, Jueces capítulo 16, versículo 20. Luego ella gritó: Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Sansón despertó de su sueño y pensó: me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima. Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Sansón estaba tan ciego ante su realidad que el Señor ya lo había abandonado, dice este versículo, y él ni siquiera lo había notado. Pero Sansón pagó muy caro su pecado. Primero, sufrió físicamente porque lo golpearon y le sacaron los ojos. Jueces 16, 21 dice: mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Pero no sufrió solo físicamente, sufrió emocionalmente, porque de ser hombre muy fuerte se convirtió en un payaso, en un hazmerreír de la gente. Jueces 16, 25 dice: y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. ¿Se imagina usted el hombre más fuerte del mundo ahora como un payaso con una nariz roja, haciéndole de juguete para sus enemigos? Pero no solo sufrió físicamente, no solo sufrió emocionalmente, sufrió también espiritualmente, porque Dios se apartó de él, como leímos en Jueces 16, 20. Y le dijo: Sansón, le dijo a la mujer, los filisteos sobre ti. Y luego que se despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Es que el pecado y sus consecuencias abarcan la totalidad de la vida, tristemente. Hermano, nunca olvides, aunque Dios te haya escogido para una tarea especial, si no aprendes a obedecerle, Él mismo permitirá que el diablo te zarandee hasta que abras tus ojos y humillado busques su perdón y su restauración. Con razón dice el Salmo 119, 71, bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Con razón, Salmo 32, versos 3 al 5 dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Con razón, Hebreos capítulo 12, versos 6 al 8 dice: porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportáis es para vuestra disciplina, pues Dios os está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a vosotros se os deja sin la disciplina que todos reciben, entonces sois bastardos y no hijos legítimos. La gente verdaderamente fuerte es responsable de sus actos, toma control de sus emociones y rechaza a tiempo el resentimiento y toma en serio su vida espiritual. No juegues con el pecado. Aprende a rechazarlo, a confesar tu debilidad y a buscar el perdón y la restauración en caso de haber fallado. Pero no podemos terminar esta historia y dejar por un lado lo que leemos en Jueces 16, 22. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Este es un versículo de esperanza.
Esto nos habla de una segunda oportunidad. En Jueces 16, del 26 al 30, vamos a ver a un Sansón arrepentido, orando a Dios y pidiéndole otra oportunidad para hacer su voluntad. Y Dios tuvo misericordia de él, porque le devolvió la fuerza con la que botó un edificio tan grande que en su segundo nivel había 3,000 personas, según leemos en el versículo 27 de Jueces 16. Pero tengamos cuidado con malinterpretar este asunto y creer que podemos jugar con la misericordia de Dios y luego buscar su perdón. No nos olvidemos que Sansón murió soterrado aquel día. No era el plan de Dios que Sansón muriera soterrado. No era el plan de Dios que el hombre más fuerte del mundo fuera capturado y sirviera de chiste a los enemigos de Dios. Pero en su angustia, Sansón oró a Dios pidiendo una segunda oportunidad y Dios en su misericordia se la concedió. Jueces 16:30 dice: y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. El hombre que nació tan bendecido ahora moría a una temprana edad y sin haber disfrutado el privilegio y las bendiciones de Dios. ¿Por qué condenar tu vida? ¿Por qué matar tu juventud? ¿Por qué matar tu matrimonio? ¿Por qué perder tus bendiciones? ¿Por qué enredarte para disfrutar un minuto y tener que llorarlo toda la vida? Que Dios nos conceda la sensibilidad y la humildad espiritual para aprender a tiempo las grandes lecciones de la vida. No solo para ser felices nosotros mismos, sino para hacer felices a los que nos rodean, pero también para ser útiles en las manos de Dios. Que Dios nos bendiga.